Eh, Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Eric Cervantes, soy del MEC 21 y esta es la simulación de mi práctica número 9 de la clase de electrónica analógica. En esta ocasión estamos haciendo utilidad de un amplificador operacional. Más específicamente el LM324. Este amplificador cuenta con unas características con las cuales podemos sacarles un buen provecho y obtener funcionamiento, como eh, su función de que este nos permitía amplificar el voltaje de entrada o nos permite tener una diferencia de voltaje para tener pues una salida amplificada, y aparte esta cuenta con una referencia a tierra. Pues este amplificador operacional y otros, pero en este caso nos permite comparar el voltaje de entrada, ya sea con voltaje positivo. Si el voltaje positivo o la tensión positiva es la diferencia ante la negativa, pues en la salida tendremos el voltaje positivo. Y si la diferencia es el voltaje negativo ante la positiva, pues este voltaje se bascula a negativa. Y bien, pues si las entradas de este amplificador son del mismo valor, pues en la salida obtenemos un valor a cero. Y bien, esa es una de sus aplicaciones, pero en este caso estamos sometiéndolo a otra función, ya que de acuerdo a la práctica que está en Classroom, vamos a utilizar en las dos entradas de nuestro amplificador operacional voltaje alterno. Aquí nos dice que en la alimentación primeramente tendremos 15 voltios corriente continua y menos 5 voltios corriente continua. Posteriormente nos dice que en el voltaje de entrada, en el voltaje negativo, vamos a ingresar un voltaje de 5 voltios pico pico. Este tendrá, este se requiere con una señal triangular. Posteriormente nos dice que nuestro voltaje positivo requerirá 3 voltios pico pico a 1 kHz con una onda senoidal. Una vez teniendo esta información, pasamos a la simulación. Cuando está siendo simulado, ya se ingresó el voltaje de 5 voltios pico pico, corriente alterna 2 kHz y 3 voltios pico pico, corriente alterna 1 kHz, y teniendo como alimentación 15 voltios y menos 15, pues en esta ocasión su comportamiento cambia un poco, ya que recordemos que en una práctica anterior vimos cómo funciona un amplificador de corriente alterna. Este amplificador nos va a proporcionar una ganancia de voltaje. Esta ganancia será mayor al voltaje de entrada, pero no sobrepasará el voltaje de los 15 voltios. Teniendo esto en cuenta, pues que tenemos una ganancia de voltaje y tenemos señales distintas y siendo corriente alterna, pues nuestra salida de voltaje pues será mayor. Y además de eso, esta señal saldrá amplificada con los términos de nuestro LM324, por lo que si en la entrada tuvimos
una señal triangular y una señal senoidal, que sería esta y esta, pues al ser amplificada obtendremos una señal cuadrada, es la color amarilla. Y pues el beneficio de esto es que además está amplificada y con una ganancia de voltaje. Ahora procedo a demostrar cómo es que se ganó el voltaje. Podemos observar que nuestra señal triangular tiene 2.48 volts aproximadamente a 2.50 volts pico. Recordemos que pico pues es del punto más alto al punto más bajo, por lo que tendremos 5 voltios pico en nuestra señal triangular color verde. Posteriormente vamos a observar la señal color azul, que consta de 1.45 volts, aproximadamente 1.50, que recordemos que del punto más alto al punto más bajo, siendo 1.50 volts por 2, tendremos que nuestro voltaje pico es de 3 volts. Y esas son pues las señales de entrada. Ahora la señal de salida podemos ver que es mayor, es más grande a comparación de las de entrada. Y esto pues ya lo habíamos dicho, es porque cuenta con su amplificación y al tener una ganancia de voltaje, pues el voltaje será mayor, aunque no sobrepasará los 15 voltios de alimentación. Además de eso, pues al ser amplificada tendremos que pues es una señal cuadrada, y gracias a esta señal cuadrada podemos tenerle diferentes aplicaciones, como utilizarla para ingresar esta señal en algún sensor o algún componente que funcione con pulsos o señales de onda cuadradas. Y bueno, utilicé generadores de funciones para ingresar el voltaje necesario con la frecuencia necesaria hacia mi circuito, solo que utilicé 1 kHz en cada uno, pero ya que esto es por cuestiones de visualización, ya que al modificar la frecuencia tendrá un comportamiento un poco más raro, pero pues así es como se observa. Y pues para poderlo demostrar me pareció mejor utilizar 1 kHz en cada uno. Aquí la señal cambia un poco por cuestiones de la frecuencia, pero si lo regresamos a como estaba, se puede observar un poco mejor pues la salida y comprender mejor el tema. Esta es mi práctica número 9. Muchas gracias por su atención, profesor. Hasta pronto.